La entrevista del día en este bloque, ya estamos en comunicación y agradecemos mucho su tiempo al viceministro de Tecnología del Ministerio de Información y Comunicación de Tecnologías, justamente MITIC, don Juan Ardizone, para hablar un poco sobre algo que se viene hablando bastante, que es el tema de la agenda digital. Viceministro, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Gracias por estar aquí con nosotros en Información y Análisis. Buen día para todos, muchas gracias por la invitación y buen día para la audiencia. Justamente del tema de la agenda digital, una cuestión que urge definitivamente ante el gran episodio de la noticia del grado de inversión. Y me gustaría unir un poco las dos cuestiones. ¿Cómo se relaciona la noticia del grado de inversión con esta agenda que ustedes llevan adelante? La agenda digital, que ya es un proyecto que se inició hace unos años, trae los proyectos organizados en 4 componentes, todos relacionados a poder darle al país un mayor grado tecnológico que acompañe todo el resto de las iniciativas que se están realizando. Convengamos que hoy en día la tecnología es lo que ayuda a poder extendernos más dentro de todas las posibilidades que tenemos, en especial para poder dar mayor cercanía al ciudadano. Entonces, la agenda digital está como la base tecnológica, vamos a decir, para formar un poco este ecosistema que está detrás un poco de que el Estado pueda acercarse al ciudadano y que podamos tener mejor comunicación entre ambas partes. Ahora, viceministro, ¿cómo la gente puede entender el proceso y el desarrollo? ¿Cómo está la agenda en sí de la agenda digital? Perfecto, te explico. Como te comentaba, la agenda digital está dividida en 4 grandes componentes. El primer componente está relacionado al gobierno digital. Ahí es donde entran todos los proyectos relacionados a software, a ciberseguridad, a buscar sistemas de facilitación para el ciudadano, a trámites electrónicos. Todo el ecosistema de lo que es el componente uno de gobierno digital se refiere a eso. El segundo componente es el de economía e inclusión digital. Aquí entra todo lo que es el ecosistema innovador. Aquí es donde trabajamos con los emprendedores, dando capital semilla a a los emprendedores que tienen proyectos que están iniciando, que tengan base digital. Y por otro lado también entra dentro del componente 2 todo lo que es la parte de formación y capacitación. Convengamos que finalmente todo lo que sea tecnología, se necesitan técnicos que tengan esa expertise. Entonces el componente 2 está un poco dirigido a eso, al apoyo a los emprendedores para mover el ecosistema digital y por otro lado a la capacitación y a la formación de personas para poder unirse un poco a esto. El tercer componente habla sobre la infraestructura y la conectividad. Este es un componente bastante fuerte. Sabemos que hay todavía bastantes zonas dentro del país que no cuentan con conexión. Entonces es muy importante este componente y es bastante fuerte porque en realidad llegar a todas las zonas del país es un trabajo complejo, pero que creemos que acá la estrategia un poco está en unir todos los esfuerzos, ¿verdad? No hacer esfuerzos por separados, tratando de conectar escuelas por un lado, centros de salud por otro lado, sino tratando de unir los esfuerzos y buscar la forma que realmente la conexión, cuando vamos a un determinado departamento, vamos a una determinada ciudad, estemos cubriendo la mayor parte. Acá hay mucha inversión de infraestructura en especial, ¿verdad? Y el cuarto componente es el componente que le llamamos nosotros fortalecimiento institucional. El fortalecimiento institucional es un componente que está muy dirigido al Ministerio de Tecnología, porque tenemos que entender que la agenda digital, los fondos que están detrás de la agenda digital, son fondos que deberían ser usados para inversión. Entonces, todos estos años de agenda digital y los años que faltan todavía en la agenda digital, vamos a estar invirtiendo en construir un montón de cosas relacionadas al ámbito tecnológico dentro del país, pero luego que terminen los fondos de la agenda, la institución tiene que poder quedar con una robustez suficiente como para poder mantener todos los proyectos. Entonces, este componente 4, que es de fortalecimiento institucional, trata sobre esto, trata sobre fortalecer al MITIC para luego poder hacer frente a la sostenibilidad de los proyectos que sean resultado de la agenda digital. 4 componentes donde están distribuidos todos los proyectos dentro. Eh, y la información de esto, hay un sitio oficial de la agenda digital, todo lo estamos manteniendo centralizado también desde la web de MITIC.
y estamos justamente trabajando en un resumen de cada uno de los proyectos, no solamente de los 4 componentes, sino entrar en detalles de los proyectos. Hoy en día son 25 proyectos distribuidos en 4 componentes para que efectivamente la ciudadanía pueda ver, no solamente entender qué es la agenda digital, sino que pueda hacer seguimiento de qué se está haciendo con la agenda digital. Viceministro, también, y me parece importante destacar esto, es de conocer un poco cómo implican estas 4 columnas de trabajo, es un poco el desafío de acortar la brecha digital. Y ahí quiero poner un componente más que es la incursión ahora de manera masiva de las herramientas de inteligencia artificial. Es vital el proceso de la participación del Estado en generar políticas públicas para acortar esta brecha digital, ¿no? Efectivamente, el concepto de la inteligencia artificial hoy en día es una herramienta que nos puede ayudar a gestionar los proyectos de una forma completamente diferente. La utilización de este tipo de herramientas, de este tipo de tecnología, nos ayudan a hacer especialmente tareas que para nosotros los humanos, las tareas repetitivas y que tienen que ser realizadas rápidamente, son complejas, ¿verdad? Porque dependen de muchas cosas, ¿verdad? Ahí es donde las computadoras un poco son parte fundamental de nuestras herramientas para poder trabajar. Pero la inteligencia artificial se suma un poco a todo el concepto de las herramientas tecnológicas y nos abre completamente otro panorama de trabajo, ¿verdad? Nos permite hacer proyectos pensando de forma completamente distinta a la manera tradicional que siempre veníamos con la tecnología. En el ámbito tradicional de la tecnología hablamos más de el almacenamiento de los datos, de la estructuración de los datos, de sistemas que promuevan funcionalidades para la gente, pero con la inteligencia artificial en realidad podemos empezar a hacer analítica más fuerte de datos, podemos ir a análisis análisis con gran cantidad de datos que nos permiten dar alertas, detectar temas de corrupción, detectar red flags, problemas que se pueden venir, predecir cosas de acuerdo a ciertos patrones. Entonces, efectivamente, es algo nuevo que exponencialmente está creciendo a partir de, lógicamente, el lanzamiento de ChatGPT y otras tecnologías que fueron lanzadas. Habrán visto que la curva exponencial de lo que se empezó a hablar de inteligencia artificial empezó a ser muy fuerte. Siempre tomando en cuenta que la inteligencia artificial ya existe desde hace años, solamente que el lanzamiento de estas herramientas dieron un enfoque masivo hacia este tipo de tecnologías y hoy en día justamente nosotros estamos apostando bastante a eso y dentro del componente 2 que está toda la parte de capacitación e información, hoy en día estamos entregando 400 becas, por ejemplo, donde varios de esos becados van a ir a cursos de inteligencia artificial, machine learning y analítica de datos. Viceministro, por último, y un poco dejando un mensaje al sector empresarial y de la economía del país en torno al desafío de la agenda digital. ¿Qué es lo que la gente tiene que entender de este sector? Bueno, el sector empresarial hoy en día yo lo puedo dividir en dos grandes grupos, ¿verdad? Está el sector empresarial que está creciendo, ¿sí? Eh, y que lógicamente hablando del sector empresarial relacionado a tecnología, es un actor dentro del ecosistema tecnológico del país muy fuerte, ¿verdad? Entonces, por el lado de la agenda digital, nosotros estamos enfocados en apoyar al sector emprendedor, a estas startups que están creciendo, que por un lado tenemos todo lo que llamamos nosotros la incubación, que es ayudarle un poco a entender el concepto completo que hay detrás de llevar adelante una empresa. Recordemos que a veces se puede tener un muy buen proyecto tecnológico, pero en realidad llevar adelante la empresa no solamente significa que el producto sea una idea interesante, sino que hay temas financieros, temas legales, temas de impuestos, un montón de cosas que forman parte de poder llevar adelante la empresa. Entonces, eso forma parte un poco del acompañamiento de la incubación que nosotros estamos dando, ¿verdad? Y de ahí es donde los ganadores del concurso terminan recibiendo un capital semilla. Y estamos trabajando también en una siguiente etapa a la que le vamos a llamar aceleración, que es la idea fortalecer a empresas MIPIMES, startups que crecieron y que pueden dar un salto más adelante con relación a eso. Entonces, este grupo de empresarial
que se está formando, apostamos mucho a potenciarlos, a ayudarlos, porque efectivamente van a ser el futuro también de la parte tecnológica del país. Con el lado de las empresas grandes, con el lado de las empresas grandes relacionadas a tecnología, efectivamente forman parte muy importante del ecosistema tecnológico del país, porque finalmente recordemos que el Estado no es que hace todo solo. El Estado en realidad se desarrolla a través de contratos con el sector privado. Y es ahí donde estos actores son muy importantes en esta transformación digital y que por supuesto va muy de la mano con los proyectos de la agenda digital. Viceministro, como siempre, un placer hablar con usted. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a través de ustedes poder llegar un poco a más personas que entiendan sobre el programa de la agenda digital y a las órdenes para cualquier momento que necesiten. Viceministro de MITIC, hablando con nosotros, don Juan Ardizone, en la mañana de información y análisis. Sigan con nosotros. A la vuelta de la pausa estamos dando bienvenida a la gente que se suma a partir de las 8:30.